continuación va a disertar el licenciado Agostino Alberto. Él es licenciado en Kinesiología y Fisiatría, maestrando en Kinesiología Neurológica, diplomado en Neuroaprendizaje, licenciado y profesor de Educación Física, docente universitario de la carrera en Medicina y Educación Física por la UNPAS, kinesiólogo de Nicolás Rivero, nadador paralímpico, que fue medalla dorada en Panamericanos 2023 y cuarto puesto en París 2024. Supervisor de casos vinculados a discapacidad, presentó múltiples trabajos en revistas académicas y tiene más de 20 años de experiencia trabajando con personas con discapacidad en diferentes áreas, fundamentalmente en educación psicomotriz y terapéutica. Hoy nos va a hablar sobre la pisada y el control motor, un enfoque neurofisiológico. Un aplauso. Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, un placer estar en este espacio. Agradecerle nuevamente ahora delante de cámaras a Samuel por la invitación. Bueno, como Samuel dijo, nos conocimos ahí en un intersticio áulico, él siendo estudiante, un gran estudiante. Y gran estudiante porque los estudiantes que más me convocan son aquellos que se quedan y preguntan y después de la clase te siguen preguntando, porque es lo que a mí me ayuda a seguir pensando y aprendiendo para dar mejor calidad de clases, ¿no? Y bueno, y Samuel es un caso de esos. Así que bueno, agradecer otra vez y bueno, un placer enorme estar en este espacio. Bueno, empiezo. La idea de la charla tiene que ver con manifestar un poco la importancia que tiene la pisada. Y fíjense que el título ya habla de la pisada, no del pie, del tobillo, sino de la pisada. La pisada tiene una característica que tiene que ver con lo singular, ¿sí? Una cosa es lo que la biomecánica puede estudiar, es decir, las partes del pie, los apoyos, la generalidad, lo homogéneo, que eso lo vamos a ver más cerca del final. Pero la pisada es singular de cada uno, ¿sí? Cada uno tiene una manera de pisar una huella en particular, ¿sí? Entonces, a eso quería enfocar un poquito con el título, que no es casual que el nombre tenga que ver con la pisada y no con el pie, el tobillo, los propios sectores y demás, ¿sí? Más allá de que es una charla con un enfoque neurofisiológico, voy a tomar bastantes temas de los que quizá dijeron los disertantes anteriores, sobre todo Esteban, bueno, Oscar también, vinculado justamente a la importancia de cómo el sistema nervioso organiza los recursos que tiene a mano para construir una postura, para construir un movimiento. Y esto tiene mucho que ver también con lo que comentaba Esteban en relación a las situaciones de estrés, ¿no? En la cual lo que se tiene a mano es lo que se usa y a veces cuando alguna alteración biomecánica, ya sea por algún grupo muscular o por alguna otra situación, se presenta, el sistema nervioso hace lo que puede y sobre todo en una situación de alerta y sobre todo en una situación de estrés como es una competencia en sí mismo, ¿no? Pero más allá de la competencia es algo que nos pasa constantemente a todos, porque todos en cierto modo tenemos maneras de desplazarnos, por lo que veo acá, en bipedestación. Digo, no veo, si hay alguien me dice sin problema, pero no veo acá, por lo menos presente, que haya personas que se desplacen con algún otro medio no bípedo, como una silla de ruedas, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, la pisada tiene una enorme importancia en cuanto a la integración sensorial. ¿Y qué es la integración sensorial? Sigo en la anterior todavía. Disculpen tanta introducción, pero es para... ¿sí? Una anterior, por favor. La integración sensorial tiene que ver con la cantidad de estímulos, de aferencia se llama, ¿no? En neuro, que recibe nuestro organismo, nuestro sistema nervioso central, desde el entorno y desde el propio cuerpo, ¿sí? Que van a servir como información para dar una respuesta motora o bien inhibir una respuesta motora muchas veces, ¿sí? Eso, la inhibición muchas veces es una respuesta, es decir, a veces ante un temor, ante una angustia, nos quedamos quietos. Esa inhibición es el sistema nervioso también actuando. Es decir, no es que no está pasando nada, todo lo contrario. Se está generando una gran cantidad de energía para inhibir cualquier tipo de respuesta. Por las dudas, digamos, ¿no? Es una cuestión de por las dudas, una cuestión de protección. La integración sensorial entonces está dada
por los diferentes sistemas de los sentidos que conocemos, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el oído. Fundamentalmente, a nivel motor, tiene mucho que ver lo propioceptivo, que vamos a hablar un poco de lo que es, ¿sí? Y por supuesto el sistema vestibular. Ahora vamos a ver cada uno de esos tres, ¿sí? De manera rápida, porque nos llevaría un mes hablar de cada una, ¿sí? Y cómo esas informaciones se terminan integrando para construir, como les decía, una respuesta motora específica para cumplir un objetivo en un entorno determinado. Por eso, fíjense que menciono ahí como nos movemos como sentimos, ¿sí? Aquellas situaciones, aquellas partes del cuerpo que sentimos, las podemos integrar sensorialmente para ubicarlas dentro de un programa motor. Y ya les voy spoileando el final. Aquello que no sentimos, ya sea consciente o inconscientemente, no lo podemos integrar a un programa motor. Y esto es clave, es muy importante. ¿Por qué? Porque por ahí podemos sentir algo conscientemente, pero inconscientemente no nos damos cuenta que lo sentimos de tal o cual manera. Y cuando nosotros hacemos una tarea motora, cuando hablo de tarea motora es un gesto deportivo, caminar, ¿sí? Algo que tenga un objetivo en particular, no estamos pensando qué grupo muscular activamos, qué grupo no, sino que se construye una postura, un ajuste postural anticipatorio para darnos respaldo a ese movimiento que vamos a realizar. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, si queremos mantener una posición, si queremos realizar una actividad, vamos a necesitar de tres grandes patas, como entiendo que más o menos sabemos, vinculadas al equilibrio, ¿no? Que tiene que ver con las aferencias visuales, las aferencias vestibulares y las aferencias propioceptivas provenientes de los receptores articulares, los receptores musculares, etc. Las aferencias visuales son de enorme importancia para ubicar nuestro cuerpo en el espacio, en un entorno en particular. Pero a diferencia de lo que muchas veces se considera, vieron que cuando alguien está por perder el equilibrio, le decís, bueno, mira un punto fijo, ¿no? Como que eso te organiza. En realidad no. Justamente la visión o el aspecto de la visión que nos organiza el cuerpo en el espacio tiene más que ver con una visión más periférica, ¿sí? Y sobre todo si el entorno es fijo. En cuestiones edilicias como estas, es muy importante reconocer dónde está el techo y dónde está el piso. Aunque parezca una obviedad, el cerebro necesita tener ese registro, ¿sí? En ambientes naturales donde se ve el pasto, se ve un árbol, el cerebro ya está habituado a ese escenario y responde motrizmente en consecuencia. Samuel al principio decía, bueno, que yo les podía llegar a explicar por qué algunos se fueron al otro edificio. Bueno, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Uno se acostumbra, ¿sí? Y si no hay una alerta de un cambio, sigue en una habituación como si nada pasara, ¿sí? Por eso, la visión periférica es de gran importancia para organizar la postura y la posición en el espacio, ¿sí? Ahora sí vamos. Después tenemos las aferencias vestibulares. Puse ese dibujo para que vean lo difícil que es, pero no se los voy a explicar, ¿sí? Quédense tranquilos. Pero, a ver, el sistema vestibular es un órgano que sensa la posición de la cabeza en el espacio, teniendo en cuenta la gravedad. Y la gravedad es una fuerza con la cual luchamos desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? O sea, cualquier movimiento que realizamos tiene que estar programado teniendo en cuenta la gravedad. Y esto también es un proceso, un dato clave al momento de entrenar a alguien o al momento de hacer una preparación física específica o determinada, ¿sí? No es lo mismo hacer un trabajo en una plancha, por ejemplo, activando determinados grupos musculares, que esos grupos musculares utilizarlos en posición bípeda en contra de gravedad. Los grupos musculares que se activan para posicionarse y construir la postura para la realización son diferentes, se activan de manera diferente. ¿Está mal hacer una plancha? No, está perfecto. Pero tener en cuenta que el sistema nervioso registra que la cabeza tiene una posición determinada y cuando estamos paradas, nuestra cabeza tiene otra posición, entonces la respuesta va a ser otra. ¿Me siguen? El sistema vestibular entonces tiene diferentes receptores que son los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, que sensan la posición y los movimientos de la cabeza, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia los laterales, la inclinación, las rotaciones.
Y cada una de esas aferencias, cada una de esas informaciones, envía señales al sistema nervioso central para dar una respuesta motora y postural determinada, ¿sí? Esas respuestas generalmente tienen que ver con activar grupos musculares de extensión para una postura en particular, ¿sí? Bien, hasta ahí, porque si no es... Bien, y por otro lado, la tercer pata, y no menos importante, son las aferencias somatosensoriales, ¿sí? Que muchas veces se las confunde con la propiocepción, ¿sí? Y no es lo mismo. Es decir, ahora vamos a ver el concepto de propiocepción a partir de una revisión, ¿sí? Las aferencias somatosensoriales tienen que ver con la captación de diferentes estímulos provenientes del uso neuromuscular, ¿sí? El uso neuromuscular es un receptor sensible al estiramiento ubicado en el vientre muscular, ¿sí? A partir del órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? O Golgi, el OTG, ¿sí? Que es un órgano que está, o un receptor que está a nivel tendinoso, ¿sí? Sensible a la tensión muscular, a la tensión del tendón. Y hay aferencias, hay captaciones de los sentidos, ¿sí? Que provienen de los ligamentos, que provienen de órganos capsulares, como pueden ser los corpúsculos de Pacini, Ruffini, no importan los nombres, pero sí está bueno que comprendamos que a nivel ligamentario y capsular, los ligamentos no tienen solamente la función de brindar estabilidad de manera pasiva, sino que son grandes receptores de información de la posición de la articulación, del ángulo articular en particular, de presión, de movimientos rápidos, movimientos lentos. Toda esa información llega de manera inconsciente a nuestro sistema nervioso central y a veces conscientemente lo podemos vislumbrar. Es decir, si yo les digo a ustedes que cierren los ojos, ¿sí? Podemos hacerlo. Cierren los ojos, ¿sí? Sin mirarse, obviamente. Traten de diferenciar en qué posición tienen la rodilla derecha y en qué posición tienen el codo izquierdo. Y ustedes podrán darse cuenta que tienen la rodilla y el codo en una posición determinada, flexionado, estirado, ¿sí? Con algo en la mano o no. Todas esas sensaciones vinculadas a la posición, el peso que están recibiendo, la tensión si están apoyados en una pierna o no, vienen captadas por esos receptores. Pueden abrir los ojos, pues si no se van a quedar dormidos ahí. Bien, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Toda esa información es recibida constantemente por nuestro sistema nervioso, pasa por el cerebelo, que es un órgano motor muy importante para el ajuste, el aprendizaje, pero de manera inconsciente. Sin embargo, nosotros podemos acceder de manera consciente a esa sensación, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante porque muchos de los movimientos que realizamos en el deporte no los hacemos conscientemente, sino que son inconscientes. Y una vez que automatizamos un gesto motor, nuestra conciencia quizá nos indica hacia dónde queremos ir, cuál es el adversario que viene en un deporte de conjunto, cuál puede ser la táctica, la estrategia, y no pensamos en cómo ubicar la pierna para pegarle a la pelota, por ejemplo, o cómo ubicar la mano para agarrar la raqueta, hablando del tenis como recién. ¿Me siguen? Sino que la conciencia está puesta en otro objetivo y no en cómo moverme, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, finalmente llega la integración sensorial, que no es ni más ni menos que las diferentes áreas del sistema nervioso central donde se integran, donde se relacionan estas informaciones vestibulares, propioceptivas o bien somatosensoriales, y las visuales, para programar una respuesta motora y dar la respuesta más eficiente, más eficaz, según el objetivo que se tenga, ¿sí? Fíjense que cada imagen, cada placa tiene el autor de referencia, ¿sí? Cada uno de estos temas está sacado de un artículo, bueno, pero para que tengan ahí la referencia por si la quieren buscar, ¿sí? Ahora, fíjense, la información recibida debe ser congruente. ¿Qué significa eso?
que si yo estoy parado de esta manera, ¿sí? Para yo poder mantenerme en esta posición equilibrado, necesito que lo que recibo como aferencia visual, vestibular y somatosensorial coincida. Es decir, tengo que sentir que el piso no se mueve, tengo que ver que el espacio no se mueve y tengo que ver que mi cuerpo no se mueve. ¿Sí? Y esto también es clave, porque ustedes habrán visto mucho esto de trabajar arriba de un BOSU, con la idea a veces de que de esa manera trabajo más la propiocepción, cuando en realidad lo que estoy haciendo es perturbar los estímulos propioceptivos o somatosensoriales. Entonces al sistema nervioso central le llega una información de que esa información que proviene de los tobillos no es confiable, porque se va para un lado, se va para el otro, para adelante, para atrás, y al no ser confiable empieza a confiar más en los demás pilares, que son lo visual y lo vestibular. ¿Me siguen? Esa congruencia tiene que estar cuando uno diseña un plan de trabajo, un entrenamiento y demás. Cuando esas aferencias no son congruentes, deviene algún desequilibrio, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando nos acercamos al borde de un balcón, por ejemplo acá, ¿sí? Miramos abajo y nos da una sensación de, ¿no? Como una cosita ahí en el estómago, como un vértigo. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestros pies están sintiendo una altura que debería coincidir con lo que vemos en el piso. Cuando nos acercamos vemos que está mucho más lejos y esa diferencia ahí nos hace sentir, ¿qué pasó ahí? ¿Ok? Bien. ¿Vamos bien? Bien. Entonces llegamos a lo que es el programa motor en sí mismo, que es justamente un resumen de todo lo que vimos hasta ahora. Es decir, se devienen todas las aferencias, ¿sí? Visuales, propioceptivas, somatosensoriales, de todos los sentidos, ¿no? Auditivas también, táctiles, vestibulares, ¿sí? Se piensa, se programa una respuesta motora, a veces consciente, a veces inconsciente, dependiendo de la situación, y finalmente se da una respuesta motora por una vía descendente, que puede ser la corticoespinal u otras vías más inconscientes. No importa el nombre de las vías, ¿ok? Ahora, lo que sí me interesa que quede es que una vez que se está realizando el movimiento, comienza otra vez el ciclo de aferencias, comienza otra vez la captación por medio de los sentidos y lo somatosensorial de lo que está pasando. Es decir, no es que sentí, programé, hice y ahí termina. En el momento de estar haciendo, mi sistema nervioso sigue registrando cada movimiento y cada postura que se está realizando para ajustarla, para modularla, para sostenerla, para cambiarla. ¿Se ve? Y esto es constantemente, constantemente. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a recién ahora hablar un poquito de lo que es la pisada, porque ustedes dirán, este nos engañó, nos dijo que íbamos a hablar de la pisada y estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, pero fíjense que tiene mucho que ver todo lo que vimos, porque según cómo pisamos, es como vamos a sentir nuestra posición en el espacio, y vamos a ver eso un ratito. ¿Qué es la base de sustentación y qué son los límites de estabilidad? Bueno, la base de sustentación tiene que ver con la superficie que abarca los bordes más externos, si se quiere, de los apoyos. En este caso vemos, ¿no?, la pisada o los dos pies y toda la superficie que está por fuera, ¿sí?, es la base de sustentación. Si yo tuviese las dos manos apoyadas, mi base de sustentación estaría haciendo la sombra entre los apoyos de las manos y los pies, ¿sí? O sea, a mayor cantidad de apoyos, mayor es la cantidad de base de sustentación o más amplia es la base de sustentación. ¿Ok? Eso ya brinda una información a nuestro sistema nervioso. Es decir, si la base de sustentación es tal, bueno, yo lo que tengo que lograr, mi objetivo para mantener una posición, una postura o un movimiento, es que mi centro de masa o mi centro de masa, vamos a llamarlo, que es ese puntito ahí, esté siempre dentro de los límites de esa base de sustentación. A ese concepto lo vamos a llamar límites de estabilidad. Siempre que ese puntito esté dentro de la base de sustentación, yo voy a poder mantener el equilibrio. Cuando ese puntito está por fuera, inevitablemente voy a tener que realizar una actividad
un movimiento reactivo para volver a equilibrarme. ¿Sí? Entonces, lo que va a registrar constantemente mi sistema nervioso en el momento que estoy en bipedestación es que mi centro de masa permanezca dentro de la base de sustentación. ¿Sí? Para eso se realizan unos ajustes posturales, se llaman ajustes posturales. No entiendan postura solamente como mantenerse en una posición sostenida, sino más bien, como les decía hace un ratito, cómo el sistema nervioso, a partir de los recursos que tiene, puede construir una postura, una posición, para poder cumplir el objetivo motor que tiene. Eso sería el ajuste postural, las posturas y demás. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera pasar el peso de mi cuerpo a un pie, mi base de sustentación va a estar reducida o se va a reducir. En la medida que mi centro de masa caiga justo dentro de la sombra que genera el pie, voy a poder mantener el equilibrio. En la medida que no, me voy a caer o voy a intentar reequilibrarme. Eso es clave para comprender todo lo que dijimos hace un ratito. Es decir, la información proveniente del sistema vestibular, visual y somatosensorial va a ser la que me va a dar las coordenadas para que la respuesta motora sea la propicia y la más adecuada justamente a las circunstancias. ¿Sí? Bueno, esto supongo que lo habrán visto alguna vez, pero es un poco para refrescarlo, y si no lo vieron, bueno, se los presento. Son los diferentes puntos de apoyo plantares. Si bien acá el pie está visto en una vista superior, ¿no? Porque se ven las uñas, se ven los dedos, ahí se está marcando los 3 puntos en los que la pisada tiende o debería tender a usar de apoyo. ¿Sí? Por un lado va a ser el talón, ¿sí? La parte posterior, donde está el 1. ¿Sí? Después tenemos la cabeza del quinto metatarsiano, ¿sí? La base del dedo meñique sería. Y, en tercer lugar, la cabeza del primer metatarsiano, que sería la base del dedo gordo del pie. ¿Ok? Esos serían los 3 apoyos. En la medida que estén esos 3 apoyos, la información somatosensorial va a tener una calidad determinada. Si la alteración de alguno de esos apoyos empieza a aparecer y empieza a persistir, bueno, la calidad de esa información es otra, y van a tener que aparecer diferentes tipos de compensaciones para poder suplir eso que está faltando como apoyo. Empiezo a utilizar otro tipo de información, predomino más en lo visual, por ejemplo, o en lo vestibular, ¿sí? O bien, el sistema nervioso empieza a adoptar como normal, si se quiere, las captaciones que provienen solo del talón y del quinto metatarsiano. Ahora, dijimos al principio de todo que nos movemos como sentimos. Si el apoyo que yo tengo es solamente del talón y donde está el número 2, ¿sí? Mi pisada va a ser más lateralizada y la respuesta motora también va a ser diferente. ¿Sí? Y esto muchas veces también puede ser cierto indicador de potencial lesión, como hablaba hace un rato Esteban. ¿Sí? Incluso, además de los puntos de apoyo, hace un ratito hablábamos de los ligamentos y su importancia en los receptores que tienen para brindar ubicación y presión, ¿sí? O posición del cuerpo en el espacio. Bueno, los ligamentos no tenemos solo en el tobillo, ¿sí? En cada una de las articulaciones del pie hay ligamentos que brindan ese tipo de información. Y es más, en el pie y en la fascia plantar tenemos numerosos receptores también que nos dan información de la posición y que van directamente a vías centrales. ¿Qué quiero decir con vías centrales? Van a regiones cerebrales del sistema nervioso central que dan información de el peso que debería estar respondiendo la postura que voy a realizar. Quiero decir, si yo tengo apoyados solo los metatarsos, ¿sí? Se van a activar determinados grupos musculares. Hagamos la prueba, párense. Se paran ahí, ¿sí?
sin hacer nada, las manos a los costados, qué sé yo, y traten de llevar el peso del cuerpo tipo Michael Jackson, así para adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que empieza a pasar con sus pies? Se levantan los talones. Y cuando se empiezan a levantar los talones, ¿qué pasa con la punta de sus pies? Bien, la respuesta es una flexión plantar. ¿Sí? Hagan lo contrario ahora. ¿Ven cómo se intenta agarrar ahí desde un intento de flexión dorsal? Ahora, como no tienen el apoyo, es más probable que se vayan para atrás. ¿Ok? ¿Ustedes pensaron en decir o pensaron en hacer, bueno, voy a hacer una flexión plantar porque me estoy cayendo hacia adelante? No, se activó solo. ¿Sí? Siéntense otra vez. Quería que hagan esto para que vean, esto lo pueden practicar cuando quieran y van a ver que si también, si apoyan solo los talones, la respuesta va a ser uno, si apoyan solo un borde, la respuesta va a ser otra. ¿Sí? Y si empiezan a palparse en diferentes regiones de su cuerpo, van a ver que se activan determinados grupos musculares que parecía que no tienen nada que ver con el pie, con la postura, pero sí. ¿Sí? Por eso, la pisada está íntimamente vinculada, ¿sí?, a la postura. De hecho, hay algunos haces de la vía vestibular, ¿sí?, que posiciona determinada postura, sobre todo extensora, que recibe aferencia, o sea, recibe información directa del apoyo del talón. ¿Sí? El apoyo del talón en determinadas situaciones es muy importante para que la postura sea la adecuada. No por nada, cuando caminamos, ¿sí?, una de las fases de la marcha es la descarga, el apoyo del talón. ¿Sí? No es lo mismo caminar con el talón apoyado que si yo, por ejemplo, me veo la parte poplitea y empiezo a renguear y camino de esta manera. La información que va a provenir al no apoyar el talón va a ser otra y mi postura va a cambiar totalmente. ¿Sí? Por citar un ejemplo, hay numerosos ejemplos, no vamos a entrar en eso, pero es simplemente para abrir un poco la discusión de lo complejo que es. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos ahora sí al concepto de propiocepción, que según Geroux, en un trabajo que hizo una revisión justamente para intentar acordar a qué llamamos propiocepción, la define como la conciencia del estado mecánico y espacial del cuerpo y sus partes musculoesqueléticas. Y ahí está la clave. Por eso les decía que no es lo mismo somatosensorial que propiocepción. La propiocepción va a ser la conciencia, o sea, tener conciencia de el estado mecánico, es decir, los movimientos, ¿sí?, y la estática o el equilibrio a nivel espacial de las diferentes partes del propio cuerpo, ¿sí?, pero siempre y cuando sea consciente. Al mismo tiempo que yo estoy tomando conciencia de eso, inconscientemente también se está integrando un montón de información. Pero llamamos propiocepción solo cuando es consciente. ¿Ok? Lo demás es somatosensorial. Y acá les traigo como un estudio también que rompe un poquito un modelo, ¿sí?, que habla de que la estabilidad, bueno, en este estudio se puso a la persona en una superficie estable, en una superficie inestable, en apoyo bipodal y en apoyo monopodal, y se comprobó que la estabilidad aumentó desde las regiones distales, desde el pie, hacia las proximales, hacia el tronco y la columna, en ambos tipos de superficies. ¿Por qué les traigo esto? Hasta ese momento, el modelo único era que la postura se construye desde lo proximal, desde lo cefálico a lo caudal. ¿Sí? Ahora, ahí se vio también que hay un feedback, ¿no?, un ida y vuelta entre el apoyo de los pies y cómo el apoyo podal, el apoyo de los pies, favorece a la construcción de la postura también. Es decir, la manera en la que se apoyan según superficie estable o inestable favorece la activación de grupos posturales del tronco. ¿Sí? Vuelvo otra vez a lo que les dije hace un ratito de hacer la plancha y demás. Se habla mucho también del entrenamiento del core, ¿no?, del núcleo, pero hay que tener en cuenta cómo uno lo integra, ese entrenamiento del core, a una tarea motora determinada. ¿Sí? Y esa tarea tiene que estar adecuada a las circunstancias. O sea, tiene que haber una situación de gravedad.
Gravedad me refiero fuerza, no que tiene que ser grave, ¿sí? La fuerza gravitatoria que active esa postura para disponer de la corporalidad, ¿sí? Bien, y terminamos con esto. Se hizo un estudio en la cual se probó hacerle perder la sensibilidad de manera momentánea a los participantes del trabajo, como con hielo, por ejemplo, ¿sí? Le pusieron un montón, durante un tiempo determinado hielo en la planta de los pies, y como la fascia plantar tiene numerosísimos receptores, ¿sí? Al no tener la sensación del pie, esas personas cambiaron totalmente su postura al momento de realizar una actividad. Les habrá pasado que se sientan así, por ejemplo, y se quieren levantar, se les durmió el pie y no saben cómo ubicarse, y se les va para todos lados. ¿Les pasó? Bueno, es lo mismo. Por eso decía al principio esto de que nos movemos como sentimos, ¿sí? Porque ese estudio que les traje muestra cómo cambia cada uno de los momentos que se activan para construir la postura. Es decir, si uno quiere pasar de 2 pies a 1 pie, lo primero que hace es ir hacia un lateral y después un poquito para atrás, ¿sí? Acá cambió totalmente el patrón. ¿Por qué? Porque no se sentía. Entonces el cerebro utilizó lo que tenía a mano para poder construir una postura determinada, ¿sí? Así que bueno, ahí terminamos. Espero que les haya sido de utilidad. Perfecto. ¿Alguno tiene alguna consulta para el licenciado? Si me preguntás a mí, te voy a decir que sí. Pero algunos pueden decir, vos porque estudiás neuro. No, pero sí. Sí, sí. Totalmente, totalmente. A ver, nosotros vivimos en una comunidad occidental que aún tiene ciertos rezagos del dualismo, ¿no? Corporal, ¿no? El cuerpo y la mente, y durante mucho tiempo se asoció el cerebro solo a lo mental, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, cada milímetro de nuestro organismo tiene sistema nervioso. No es lo mismo cerebro que sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso es central, por un lado, que es el cerebro, la médula, y por otro lado lo periférico, que son los receptores, los nervios que llegan, que salen, ¿sí? Cada milímetro de nuestra piel tiene receptores que nos contacta con el entorno, con nosotros mismos, con la realidad. Eso es parte del sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros entrenamos a alguien o nos entrenamos a nosotros, estamos entrenando nuestro sistema nervioso, ¿sí? También hubo una era de la hegemonía metabólica, si se quiere, ¿no? En la cual se hablaba solamente de las vías metabólicas, pero hoy sabemos que incluso la fatiga, ¿sí? Tiene origen central, ¿sí? Más allá, me voy un poco de tema, pero más allá de que puedan agotarse ciertos recursos metabólicos de fosfágenos, de glucógeno, etc., un marcador fundamental de la fatiga tiene que ver con la activación neuromuscular, ¿sí? Sacando eso, lo que vos decís es muy así. O sea, vos tenés que entrenar a tu sistema nervioso para que se adapte al medio y para que, cuando hablamos de adaptar, es generar cierto estrés que genere un desequilibrio y luego una adaptación, ¿no? Y eso le va a permitir generar una mejoría o un rendimiento en particular, ¿sí? Pasa que en lo metodológico uno no puede estudiar todo, ¿sí? Entonces uno estudiará más la parte metabólica, otro la parte del entrenamiento de la fuerza en particular, pero el sistema nervioso tiene que estar en la ecuación siempre, o por lo menos lo considero, no para estudiar el sistema nervioso, las vías, qué sé yo, sino para tener en cuenta que uno está comunicándose con el sistema nervioso con cada ejercicio que hace. ¿Sí? Sí. Perdón, una pregunta. Con respecto a las personas que son ciegas, ¿esto cambia completamente? Bueno, dijimos que hay 3 vías. La visual, la somatosensorial y la vestibular. Es muy probable que las personas que son ciegas
al no disponer de la visión, tengan más desarrollada la sensibilidad de los demás sistemas, vestibular y somatosensorial, ¿sí? Por una cuestión, otra vez, de adaptación, no porque es un don, ¿sí? Es una cuestión necesaria para poder bipedestar, para poder moverse y demás. Y se valen de lo somatosensorial y lo vestibular. De hecho, ustedes, si se ponen a entrenar con los ojos vendados, van a necesitar valerse más de esa información que de lo demás. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? Muy bien. La última. Sí. ¿Entrenamiento es mejor nuestro cerebro que te entrene alguien o que te entrenes? Ahí, a ver, no sé. No sé si tengo una respuesta para eso. Yo creo que depende de cada uno. ¿Sí? Muchas veces, cuando uno se entrena a uno mismo, se autoengaña también. Por eso necesitamos siempre otro que nos esté ahí diciendo, marcando un poco los puntos. También, como decía un poco Esteban, ese otro tiene que saber contemplar que soy una persona, que habito un cuerpo, ¿no? Que no soy solo un cerebro andando y que vivo en un contexto determinado. Pero si me preguntás también en lo personal, prefiero que otro esté, porque siempre el otro va a ver un montón de cosas que uno no ve, ¿sí? Uno puede tener autodeterminación, ser Rocky Balboa, lo que vos quieras, ¿sí? Pero el otro va a ver cosas que vos no, y esto del autoengaño existe, ¿sí? Bueno, hoy no voy y te encontrás la mejor excusa. Bueno, no hice los 5.000, hice 4.000, pero pasa que como me tiraba un poquitito, bueno, ¿sí? Y eso el cerebro es experto en encontrar esas excusas, ¿sí? Bien. Una preguntita. Sí. Con la accesibilidad que estás vos, ¿cómo hacemos para enriquecer, más allá, digamos, como profe de educación física, Ujú. entrenador que soy, el esquema corporal? Porque el esquema corporal hay que adaptarlo, como estaba comentando recién, Sí. a diferentes factores que nos pueden ir pasando en la vida. Ujú. ¿Cómo desde lo neuro podemos ir agregándole mayores estímulos más allá de los estímulos propios de la fuerza, de la velocidad, de la velocidad? Bueno, Todo lo que vos quieras. ¿Cómo podríamos hacer eso? Yo te lo hablo como discapacidad motora que tengo. bueno, Una adaptación específica, o sea, ¿qué condición tenés motora? amputado por supracondilio. Entonces tuve que adaptar ese pie que no tengo Total. a una unión y a una prótesis. Totalmente, totalmente. Bueno, Espacio, esquema corporal son totalmente distintos. bueno, total. Lo mismo pasaría si usaste bastón en algún momento. Al principio, como para Bueno, en esa etapa, digamos, de nuevamente de cuando uno usa bastón, el apoyo del bastón se termina convirtiendo en parte de tu esquema corporal, porque aumentás tu base de sustentación, como vimos, entonces tu postura va a estar supeditada a ese apoyo también del bastón. Por eso no es lo mismo. Tampoco es lo mismo que estés con la pierna solamente que sin la prótesis, ¿sí? Entonces, la respuesta es, por un lado, simple, en el sentido de que los profes trabajan mucho el esquema corporal, pero quizá, como les decía hace un ratito, no ponen dentro de la ecuación el sistema nervioso. Creen que es algo que está en el cuerpo etéreo ahí, flotando, pero en realidad cada aferencia que vos recibís de alguna parte de tu cuerpo y llevar a la conciencia, este es mi tobillo, este es mi codo, este es mi hombro, es construir tu esquema corporal. Eso, en un ambiente determinado, con obstáculos y demás, constituye no solo el esquema del propio cuerpo, sino de tu propio cuerpo en relación al espacio y al objeto, ¿sí? Que sería paso por debajo, paso por atrás, nociones espaciotemporales, de distancia, de tiempo, trayectorias de pelota, cómo ubico mi cuerpo en relación a una trayectoria, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es esquema corporal y todo eso el cerebro se entera de todo. Que nosotros no tengamos idea de que eso está pasando es otra cosa, ¿sí? Pero lo están laburando. Sí estaría bueno eso, que nos interioricemos un poquito más en que eso pasa, ¿sí? Porque le va a dar otra calidad también a nuestras clases, ¿sí? Ni no hace falta ser neurofisiólogo. el movimiento es más analítico. Bueno, En mi caso, que hace 23 años atrás. bueno, Yo analizo cada movimiento y eso antes era automático. tal cual. Ahora, bueno, si hay un relieve en la superficie, si la superficie está resbalosa, en fin. Totalmente. Para ir
Bueno, exacto. Y tiene que ver con eso. Toda la información que recibimos del entorno y del propio cuerpo y cómo el cerebro las usa para programar una respuesta. ¿Sí? ¿Respondí? Bien, ok. ¿Algo más? Sí. Seguro que no. Pensando en lo que me preguntaba recién Javi, ¿existe la posibilidad que mientras un deportista está manipulando un elemento, se lo apropie como parte de su esquema corporal? La raqueta de tenis. La raqueta de tenis, un jugador de básquet que está haciendo Total. dribbling y que no se la pueden sacar. Total. La pelota es un poco diferente porque no... sí. Mientras la tengo en contacto, Ahí va. es parte de mi Exacto. esquema corporal. ¿Sí? Cuando la solté, ya Ahí va. volví a mi propio esquema y se genera todo el trabajito. Exactamente. Ya mi mano pesa menos, entre comillas, porque no tengo la pelota. Sí, sí. Por eso decía, es un poco diferente. Un tenista no suelta la raqueta. La cambia un poco, posiciona un poco, qué sé yo. Pero digo, es necesaria para pegarle a la pelotita. ¿Sí? La pelota de básquet, ¿qué pasa? Fíjense también otra vez el cerebro cómo organiza todos los factores. El objetivo del básquet no es tener la pelota con vos, como por ejemplo en softball, que tenés que tener la pelota. El objetivo del básquet es pasarla o invocarla. Entonces, está muy bien lo que decís, por eso una persona que tiene su primer contacto con una pelota de básquet, lo primero que va a hacer es percibir el peso, el tamaño, la textura, que si la pica muy fuerte se le va para arriba, que si la pica muy bajo le queda corta, que si está desinflada, que si no. Todo eso es información que el cerebro registra y en consecuencia ejecuta. ¿Sí? Con lo cual sí, podría, no sé si existe este término, pero digo, podría ser una especie de esquema corporal temporal, ¿no? Como vos decís, en el momento que tengo la pelota es parte de mi cuerpo y una vez que no, ¿sí? Pero sí, va un poco por ahí. ¿Sí? De hecho, disculpen, pero 2 minutos. Samuel sabe que... Bueno. Pero esto es muy loco. Cuando vos estás tocando la pelota, tu cerebro no tiene una región cerebral, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Región cerebral. Pero no hay una región cerebral en la que haya una pelota como representación. Ahora, sí, seguramente si le hacemos un estudio determinado a esa persona, va a tener aumentada la superficie de sus dedos, ¿sí? Y la representación que tienen sus dedos al tocar la pelota. Es decir, nosotros tenemos la representación de un objeto, ¿sí? Mental, pero nuestro cerebro lo que tiene es qué experiencia tuvieron nuestros receptores al hacer contacto con ese objeto. Es una locura. Totalmente, totalmente. ¿Se ve? Bien, es hermoso. Disculpen la emoción, pero... Sí, ya está. ¿Una más puede ser? Una sola pregunta. Con respecto a la zapatilla, ¿puede llegar a cambiar o interferir los receptores del pie? Total. Y si es así, ¿cómo podríamos prevenirlo para que no sea algo permanente? Bien. Es una pregunta que también tiene un montón de controversias, ¿no? Si se entrena descalzo, si se entrena calzado, si se entrena cómo, si se entrena de qué manera, si la plantilla sí, si la plantilla no. Bueno, lo ideal sería que tu pie tenga la mayor movilidad, ¿sí? Y sensibilidad posible descalzo, ¿sí? Porque a veces el calzado no te permite hacer una buena movilidad de metatarso, de los músculos intrínsecos del pie y demás. Pero después la realidad es que vos cuando competís con calzado. Entonces, tiene que haber un poco y un poco. Y diferenciar que uno tiene que ver con entrenar la sensibilidad de la pisada y del pie y el otro el gesto deportivo, motor o lo que sea en situación del deporte. ¿Sí? Ok.